Queridos amigos, sean todos bienvenidos a este espacio que nos fascina y que se llama Cultura Verdadera. Todos los lunes, 2 horas en vivo y en directo a través de la televisión abierta, dedicamos mucho esfuerzo y mucho cariño por tratar de reconstruir nuestra historia desde distintos prismas, desde distintas posiciones, desde distintas miradas. Hoy indagaremos en una historia que para muchos puede ser real, para otros puede ser un mito, pero la pregunta está sobre la mesa. ¿Chile es efectivamente un país guerrero, un ejército jamás vencido? Es lo que intentaremos dilucidar con nuestros expertos desde sus distintos lugares, posiciones y formaciones, ¿no? Quiero presentarles a esta hora de la noche a don Roberto Arancibia. Él es licenciado en Ciencias Militares, magíster en Ciencias Políticas, doctor en Historia y profesor de Academia de Historia Militar y Estrategia en Geopolítica. Roberto, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Nuevamente el profe Julio Pino, docente de la USACH. Julio Pinto, bien digo. ¿Qué le dije? ¿Pino? Pino. No, ese no. Ese yo Pino. Profesor Pinto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Doctor en Historia, como bien decía, profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor, gracias por su visita. Don Fernando Estensoro, ¿lo dije bien? Estensoro, sí. También profesor de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Estudios Americanos, magíster en Ciencia Política y licenciado en Historia. Muchas gracias. Panelista de la casa, Cristóbal García Huidobro, abogado, académico, historiador, profe de la Católica y de la Universidad Alberto Hurtado. Y también don Armando Cartes, abogado, profesor de Historia de la Universidad de Concepción. Armando, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, una pregunta que me gustaría que tiráramos sobre la mesa y que fuésemos respondiendo uno a uno, ¿no? ¿Les parece que efectivamente Chile es un país guerrero o esto es más bien una construcción mitológica? Mitológica, Cristóbal García Huidobro. O sea, yo no creo que existan naciones guerreras en el sentido estricto, al menos en el mundo moderno, quizás los espartanos en el mundo clásico, pero países guerreros, o esencialmente guerreros, no creo que haya una nación dedicada al ejercicio de la guerra. Tiene que ver más también con, como lo que decías tú, quizá una construcción de un ideario respecto al poderío de un país determinado. Los prusianos en su momento también decían que era una nación guerrera y eso se demostró en algún momento precisamente por la pericia de sus militares y cómo abrazaron la tecnología también en el siglo XIX para fortalecer sus ejércitos. Pero yo por lo menos no creo que podríamos decir que Chile es un país guerrero, digamos. Como te decía, no hay una nación, menos la chilena, que esté dedicada al ejercicio de la guerra como su fin. Roberto, ¿cómo las guerras, los conflictos bélicos en los que ha participado Chile han ido construyendo nuestra identidad nacional, según tu punto de vista? Bueno, yo creo que han sido fundamentales para esa identidad. Y en el tiempo, si hacemos un recorrido muy rápido, especialmente la guerra de la independencia, y donde se empieza a formar realmente el sentido de patria. Y aquí nuestros panelistas hay muchos expertos, digamos, en todo ese periodo, digamos, de la historia, porque han estudiado profundamente cómo se va formando esta idea de Chile, no un reino de España, sino un Chile independiente con un espíritu propio como nación propia. Enseguida, posteriormente, en las guerras que vinieron, la expedición libertadora al Perú, desde ese punto de vista, quizás fue un aspecto más bien negativo, si uno lo puede analizar desde ese punto de vista, ya que generó una especie de rechazo a una aventura en el Perú, debido a que afectó notablemente las arcas y al final terminó por abdicar don Bernardo O'Higgins, producto de que los recursos fuera de otras razones, muchas que hay. Así que, pero ahí nos saltamos a la Confederación Perú-Boliviana y ahí sin lugar a duda que los chilenos combatieron con mucha fe al lado de sus amigos peruanos para que la amenaza que significaba el general Santa Cruz, digamos, terminara. Y ahí nace la canción de Yungay y una serie de elementos que van forjando profundamente este sentir de ser chileno. Y a propósito de la primera pregunta de país guerrero o no país guerrero, yo creo que los chilenos en general son buenos soldados. Eso no quiere decir, y ahí me sumo a lo que decía, perdón tu nombre, a Cristóbal, en el sentido de que Chile no anda buscando guerras, sino que necesariamente cuando se enfrenta a esos momentos lo hace con una fuerza notable.
Un contrapunto lo hace el profesor Pinto porque lo hablábamos en los pasillos del canal. Yo le pregunté, ¿somos un país guerrero, profe? Y él me dice, más que guerreros, somos un país agresivo. ¿Por qué me decía eso, profe? Eso era fuera de cámara, sí. Perdón, cometí una infidencia. Claro. Off the record. A ver, no, yo quisiera hacer un matiz a lo que se ha dicho acá. Chile durante el siglo XIX estuvo involucrado en muchas guerras, tanto internacionales como civiles. Si sumamos unas con otras, llegamos a 8, si no me equivoco. 4 más 5. 9. Entonces, bueno, yo no separaría la expedición al Perú de la guerra de independencia, creo que es parte de un mismo proceso, pero son detalles, ¿no? Entonces, es un país que vivió muchas guerras, pero no fue el único, porque en ese siglo XIX todos los estados latinoamericanos se estaban formando. Es un periodo donde hay mucha incertidumbre en cuanto a los límites y fronteras, hay mucha consolidación de estados nacionales y eso lleva a muchas fricciones. Entonces, todos los países latinoamericanos fueron guerreros en el siglo XIX. Todos estuvieron involucrados en muchas guerras y algunos en guerras permanentes, ya sea civiles o exteriores. Entonces, si vamos a hablar de países guerreros, toda América Latina lo fue el 19, pero en el 20, afortunadamente, casi no hemos tenido guerras exteriores, con un par de excepciones, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra como experiencia para la sociedad chilena y en general para la sociedad latinoamericana es algo bastante remoto desde hace más de un siglo. Entonces, país guerrero en el 19 tal vez, pero no el único. Todos lo éramos. En el 20 no lo sé. Armando. Yo me lo voy a jugar. Chile es un país guerrero. El mito fundacional de la guerra surge la guerra de Arauco, que no duró 3 siglos, pero duró un siglo completo. Se instala con la araucana, que es mitad novela, pero también tiene parte de historia, y los chilenos se ven así como guerreros. Además, como bien lo sabe Roberto, Chile es el primer país con un ejército profesional en América, y eso también genera una frontera de guerra permanente que hace que el pueblo chileno esté entrenado para la guerra y vea en la guerra un formador de nacionalidad. Y en el siglo XIX, como bien dice Julio, Chile es un país militar y exitoso. Quiero decir que mientras Argentina perdió la mitad de la población y el territorio después de la independencia, Perú terminó el siglo XIX tan pobre como lo empezó, Chile terminó con su territorio duplicado, terminó enriquecido y gracias al éxito en buena parte de su guerra que aseguraron los recursos de los cuales hasta el día de hoy vivimos. O sea, Chile en el siglo XIX fue un pueblo guerrero, pero eso no quiere decir, y ahí está yo creo el punto, que haya sido un país militarista. Y por suerte esa experiencia de guerra del XIX no se replicó en el siglo XX y hemos vivido realmente un extraordinario siglo de paz después de un siglo tan violento como este 19 que están comentando aquí los amigos. Fernando, ¿cómo cambia la perspectiva diplomática frente a un siglo XIX muy bélico versus un siglo XX más calmo? Bueno, mira, también marcando algunos matices con aquí lo que han expresado los colegas, para llegar a la pregunta que me estás haciendo. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿ya? Partiendo de la pregunta inicial, si hay un país guerrero o no, ¿ya? Yo creo que, sin duda, Chile, por sus características, de haber sido una capitanía general, ¿no es cierto?, en el tiempo de la colonia, de haber tenido, como dice el profesor, el primer ejército permanente a raíz de que era una zona de frontera, ¿ya? La frontera, ¿no es cierto?, del Imperio Español por el sur, era paso de piratas porque venían por el Cabo de Horno, por el Estrecho de Magallanes. Entonces, sin duda que el ejército, la labor militar en Chile es muy temprana y incide en el proceso de construcción de la sociedad, ¿ya? Eso es un hecho, ¿no es cierto?, histórico. Pero de ahí a plantearlo que es un pueblo guerrero, yo creo que ahí ya entramos más bien en el campo de la mitología y de lo que son las construcciones de la construcción del Estado-Nación moderno, que se construye sobre una base de determinados hitos, ¿no es cierto?, fundacionales que tienen que llevar a la necesidad de construir lo que es el Estado-Nación. O sea, ¿qué es el Estado-Nación de Chile, a diferencia del Estado-Nación argentino, a diferencia del Estado-Nación boliviano, peruano, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se va construyendo, ¿no es cierto?, una suerte de imagen, ¿ya?, y que define las características culturales, ¿no es cierto?, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que Chile tuvo una característica, se consolidó rápidamente como Estado, ¿no es cierto?, tempranamente, mientras Argentina estaba con procesos políticos bastante inciertos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría con Perú, lo mismo ocurría en distintos países de la Iberoamérica, lo que había sido la colonia española en América.
Chile rápidamente se consolidó y tuvo una élite en ese sentido relativamente más homogénea, ¿ya? En un territorio mucho más reducido, ¿ya? Porque recordemos que Chile técnicamente iba de Copiapó hasta el seno de Reloncaví, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenía más extensiones, pero por así decirlo era de más fácil el flujo, ¿ya? De comunicaciones, etcétera. Entonces, Chile sí se consolidó rápidamente y indudablemente tuvo con una fuerte impronta militar, ¿ya? Por sus condiciones. Y quizás eso va a haber favorecido. Entonces, eso como primer aspecto, ¿ya? Y como dice el profesor, fue un proceso de formación de la nación, o sea, fue un proceso que Chile lo terminó mucho antes que otros países, ¿ya? Mucho antes que Argentina, por ejemplo, en su consolidación interna. Y eso yo creo que también influyó en, bueno, como te digo, en tener una élite, ¿no es cierto?, relativamente más homogénea, ¿ya? O rápidamente las diferencias que existieron interélite, por lo menos se solucionaron militarmente de manera rápida. En la batalla del Ircay, cuando los pelucones derrotan a los pipiolos, los intentos federalistas fueron rápidamente derrotados, o sea, se instaló una élite que logró darle coherencia y bastante construcción a este Estado-nación en formación moderno que se consolidó durante el siglo XIX. Profe, lo interrumpo brevemente y para que la vuelta también pueda responder, digamos, con desarrollo la pregunta que le planteé en torno a las relaciones diplomáticas en épocas de guerra o en épocas de paz. Pero antes, que tenemos lista nuestra nota con una profesora, también historiadora del arte, que nos acompañó a recorrer distintos monumentos que en nuestra capital marcan justamente estos hitos bélicos, donde Chile ha estado involucrado en guerras como parte de su historia. Vamos a revisar esa nota y seguimos hablando hoy en Cultura Verdadera. Para comprender en realidad la participación o el rol que tuvieron los monumentos públicos durante el siglo XIX y a partir de allí proyectado, ¿no es cierto?, hacia el siglo XX, habría que pensar primero en cuál es el rol que ellos cumplen en el proceso de construcción de nación. Y se puede entender solamente a partir de allí, en la instalación pública, ¿no es cierto?, en la esfera pública, en el espacio público, de personajes que han marcado hitos relevantes y absolutamente fundamentales para el desarrollo de esta nueva nación. La tradición conmemorativa de grandes héroes de la historia de Chile tiene su inicio en la década de 1850, cuando aparece por primera vez una figura política, pero sobre todo militar, que va a dar cuenta de grandes valores republicanos que los ciudadanos deben recoger y deben desprender de esta figura. La figura que inicia esta tradición es Ramón Freire, que en 1856 encarna virtudes patrióticas, se le atribuyen además virtudes extraordinariamente importantes como el valor en batalla, virtudes cívicas y una serie de otros elementos que van a llevar el espacio público al héroe militar. La escultura que está a mis espaldas, de Manuel Bulnes, es probablemente uno de los ejemplos más claros de el retraso en la celebración o en el reconocimiento público de algunos héroes militares chilenos. A pesar de que la primera iniciativa para poder establecer este monumento es de 1904, la escultura finalmente no pudo establecerse sino hasta 1937. Alude justamente a una reparación, ¿cierto?, a la justicia que debe hacerse a un personaje que ha sido uno de los héroes de la batalla de Yungay, uno de los más importantes, presidente de la República y, por cierto, el primero que utiliza la moneda como sede de gobierno y que ha tenido entonces una trayectoria impecable a juicio de quienes promueven, ¿no es cierto?, la instalación de este monumento a lo largo de la historia de Chile. La celebración pública de la figura de Bernardo O'Higgins es probablemente una de las más controversiales durante el siglo XIX. A pesar de ser el padre de la patria, su aparición en el espacio público fue muchísimo más tardío que, por ejemplo, el caso de San Martín, el caso de Carrera, el caso de Portales y otros más que lo antecedieron.
El monumento o la estatua a O'Higgins en realidad va a recuperar un espacio narrativo ausente en algunas otras esculturas. Lo que ha sucedido aquí en realidad es que se ha capturado la imagen de O'Higgins en el momento cúlmine en que se encuentra con un español a los pies del caballo y por lo tanto de alguna manera se enfatiza o se realza la imagen del triunfo, el carácter heroico del personaje y su capacidad de liderazgo que de algún modo pretende capturar esta obra. Este es uno de los 3 monumentos que conmemoran la Guerra del Pacífico en Santiago. La escultora Rebeca Mate ha elegido 5 figuras para representar la muerte de 77 soldados a manos de los peruanos en Concepción y de alguna manera recupera entonces la imagen del héroe, pero esta vez con una innovación, el uso del desnudo y el abandono total del atuendo militar y de cualquier atributo que indique, ¿no es cierto?, que estos personajes en realidad participaron en una batalla. Más alejados ya del centro cívico de Santiago y frente al Mercado Central nos encontramos con el tercer monumento dedicado a la Guerra del Pacífico en Santiago, el monumento a los héroes de Iquique de 1962. Mientras el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso se inauguró en 1886, el mismo monumento en Santiago debió esperar hasta 1962 para ver, ¿no es cierto?, el resultado final en este lugar. A diferencia del monumento de Valparaíso, este combina elementos alegóricos republicanos, ¿no es cierto?, como la figura femenina que está a espaldas de Arturo Prat, con un elemento narrativo que muestra a Prat y a sus colaboradores más cercanos a puertas o en el momento previo a saltar al Huáscar. Nos encontramos en uno de los lugares más significativos de la ciudad de Santiago, conocido popularmente como la Plaza Italia. Esta plaza realmente alberga la figura de uno de los héroes de Chile más destacados, el general Manuel Baquedano, que da realmente el nombre a esta plaza, Plaza Baquedano. Saben que la imagen del soldado desconocido no solamente aparece representada aquí a través de la estatua del soldado que se encuentra atrás del monumento, sino a través también de los restos de un soldado que aparentemente habría peleado con Baquedano durante la guerra y que fueron traídos aquí para celebrar junto con Baquedano a los grandes héroes de esta guerra. Si bien el monumento al general Baquedano se ha constituido como uno de los grandes monumentos de nuestra ciudad, tal vez uno de los elementos más relevantes de este monumento tengan que ver con la incorporación de la imagen del soldado desconocido. Monumentos conmemorativos que se han erigido en Chile constituyen parte importante de nuestra historia y, más aún, se conforman como verdaderas ventanas para conocimiento no solamente de nuestra historia, sino de nuestros héroes y de los artífices de nuestra República. El 31 de marzo de 1866, o sea, hace poquitos días, pero hace muchos años, España bombardeó Valparaíso. En una guerra, en un conflicto bélico, la verdad siento pocas veces recordado por el inconsciente colectivo. Chile entró en una guerra contra España. ¿En qué contexto se desarrolla este enfrentamiento, Cristóbal? ¿Y qué pito tenía que tocar Chile en ese entonces? Mira, a ver, a nivel internacional hay un tema bien interesante. Estados Unidos está en guerra civil todavía y por lo tanto debilitado, que era como el gran poder, digamos, en América del Norte y que además se extendía por el Caribe con sus intereses. Entonces, aprovechando esa debilidad, las naciones europeas empiezan a tener pequeñas aventuras, digámoslo, en algunos países de América con el fin de ampliar su esfera de influencia. El caso del Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo entre el 64 y el 66.
1867, la reincorporación de República Dominicana como colonia española en 1863. Bueno, y lo que ocurre y que va a detonar la guerra entre Chile, Perú y España, porque son Chile y Perú contra España, aunque hay otros países que también son beligerantes, es precisamente que los españoles, aprovechando también esta incursión que han hecho en República Dominicana y en otras partes, buscan saldar unas deudas que existían con el Perú. El Perú, por desgracia, no reconocía esas deudas por un lado, ni tampoco tenía cómo pagarle a España en ese momento. Entonces, los españoles deciden invadir unas islas, que se llaman las Islas Chinchas, que quedan en la costa sur del Perú, y que la gracia que tenían estas islas es que son grandes depósitos de fosfato, de guano, que se utilizaba como fertilizante en esa época, y del cual Perú sacaba una cantidad más o menos importante de sus réditos, digámoslo, del presupuesto, precisamente de esas islas. Esto se ve en primer término por las naciones americanas como una invasión y un intento de España de reinstaurar su imperio colonial, cosa que en realidad no era tan así, pero sí de volver de alguna manera a mostrarse como un poder. Además también la flota que tiene España es una flota extremadamente nueva, de barcos modernos, con las cuales ha decidido primero hacer una expedición científica que después se transforma en una expedición militar. Y además también esto ocurre justo en una época, y lo conversábamos fuera de cámara, que lo mencionaba Armando, que hay un surgimiento, un sentimiento que se llama un sentimiento americanista, ¿ya? Pero fíjate tú que es americanista dejando a los americanos, es decir, a los norteamericanos fuera, ¿ya? Porque también ellos son el enemigo. Y ahí, bueno, hay gente que lo ha estudiado bastante, a Gabriel Cid, David Home ahora, Ricardo López, en fin, que han tratado todo este tema del pensamiento hispanoamericano, o sea, perdón, americano, enfrentado al europeo que parece que venía a conquistar de nuevo estos territorios. Los franceses lo habían hecho, perdón, con México, por ejemplo, en el 64. Entonces, Chile, que siempre es mirado como el país que no le gusta participar de estos conflictos, ni tampoco que enarbola las banderas del americanismo, es el país más americanista de todos, donde hay unos panegiristas del americanismo, Benjamín Vicuña Maquena, etcétera, que son los adalíes precisamente de esto. Y, bueno, yendo a los hechos propiamente tales, lo que ocurre es que, bueno, la flota chilena y peruana salen al encuentro de la flota española, pero nosotros no tenemos cómo ganarle una flota como esa, porque es una flota muy moderna. Nuestros barcos son relativamente viejos. Piensa tú, por ejemplo, la Esmeralda, era un barco que se construye en 1856, ya tenía 10 años, entonces no es un barco artillado tampoco. Y en un acto, bueno, discutible, se trató de vil en su momento, el almirante de la flota española quiere que Chile le rinda honores a la bandera española, ¿ya? A pesar del acto o sea, del estado de guerra que existía entre estos dos países. Las autoridades de Valparaíso se niegan, entonces el almirante de la flota española da un ultimátum y dice, bueno, saquen a los niños, saquen a las mujeres, porque yo voy a bombardear el puerto si no se le rinden a tal hora, ¿cómo se llama?, honores a la bandera española. El cuerpo diplomático en Valparaíso le manda una nota diciéndole, bueno, como esto es un acto de agresión, etcétera. Pero finalmente se inicia el bombardeo que dura más o menos 3-4 horas, claro. Le prende fuego a la aduana, a buena parte de la ciudad, donde no se perdonó, en definitiva, edificios civiles, militares, etcétera. Roberto, ¿en qué condiciones queda el puerto de Valparaíso después de este bombardeo, ¿no?, también descrito por Cristóbal? Bueno, queda en pésimas condiciones, afortunadamente. Parte de las bombas que se usaban eran proyectiles, ¿cómo se llama?, macizos. Por lo tanto, no explosaban, digamos, cuando caía. Pero yo quería agregar un par de cosas a lo que decía Cristóbal, que me parece su resumen muy interesante. Los españoles tuvieron 3 almirantes en este periodo. El primer almirante con el que se toman las islas y con un diputado que mandan de allá, un enviado de allá de España, que resultó ser un halcón tremendo, que se lanza en una ofensiva para lograr su objetivo de todas maneras. Y eso hace que las cosas empiezan a levantar el ánimo, y en Chile particularmente, mucho más que en Perú, curiosamente, que era el país agraviado. Estados Unidos no se mete en este tema, no se incorpora porque está en plena guerra de secesión. O sea, su doctrina Monroe la deja de un lado y se dedica fundamentalmente a esto. El almirante Pareja, que es el segundo almirante, porque
hubo una dificultad entre los dos, ¿cómo se llama?, enviado, el diplomático y el militar, y el almirante Pareja asume el mando y parte hacia el sur, y resulta que le toman un buque, le capturan un buque en el famoso combate de Papúo. Aptao es otro combate. Y ahí, posterior a eso, el honor del almirante dice: yo me suicido. Y se suicida el almirante Pareja, que entre paréntesis era el hijo. ¿Se suicida? Del general Pareja, Antonio que Pareja. había venido justamente a invadir Chile en el año 13, que conocemos toda esa parte de la historia. Entonces, lo curioso de este conflicto, que no solamente marítimo, y eso también es, muchas veces se analiza solamente estos hechos. El ejército se moviliza necesariamente, porque se teme que eran 6, ¿cómo se llama?, fragatas, como decía Cristóbal, extraordinariamente bien armadas comparadas con los barcos que teníamos, los buques que teníamos nosotros eran de muy baja calidad. Y entonces el ejército se tiene que instalar en distintas guarniciones previendo un posible desembarco de fuerza. Entonces hay bastante alarma, unidades, digamos, tienen que desplazarse hacia el norte, hacia el sur, porque no se sabía en qué momento, digamos, podía, ¿no es cierto?, actuar. Ahora, paréntesis, a mí lo que me llama la atención, Armando, es cómo este sentimiento americanista, bien descrito por Cristóbal, es el que une a Chile y Perú en esta causa, entendiendo los conflictos que enfrenta Chile con Perú y también con su otro vecino Bolivia, históricamente hoy amarrados incluso en dramas diplomáticos. Bueno, históricamente es al revés, porque la historia de América desemboca en naciones independientes que hoy día conocemos, pero partimos todos como dominio de España, con mucho más en común que de diferencia. Todos dominios de un mismo imperio, todos hablando el mismo idioma, y la verdad, la historia de los países americanos fue una historia entrecruzada, más que paralela, donde hubo muchos intercambios. Y hubo muchos proyectos fallidos, o sea, se habla de la Gran Colombia, por ejemplo, alguna vez, Colombia, Ecuador, Venezuela, también la Confederación Perú-Boliviana, las Provincias Unidas, el Río de la Plata y Chile, es decir, la historia de América desembocó, lo que conocemos hoy día, 30 países independientes, pero pudo haber sido muy distinto si los proyectos de Bolívar se hubieran cumplido. Y en esa época coexistían distintos proyectos de país y distintos proyectos de federaciones americanas. Y por lo tanto, junto a la idea del nacionalismo creciente que recién está instalando partidos dispositivos, como justamente con la historia o las estatuas que se mencionan, también está en paralelo este otro proyecto americanista que nos ponía a nosotros en una relación de alteridad frente al europeo o frente al norteamericano, que se veía como distinto en este mundo americano que surgió la herencia española, pero que ahora tenía una identidad propia. ¿Qué conclusiones podemos obtener de este conflicto bélico Chile-España? Bueno, fue muy criticado en su minuto el lirismo, el romanticismo, etcétera, de personajes como Cuñaquena, que eran muy especiales, que tenía a sus enemigos, les hacía biografía y terminaba enamorado de ellos, es decir, era un gran escritor, un gran narrador, pero tenía poco rigor en esto. Y yo creo que este sentimiento que le hizo a Chile demuestra que es una época en que Chile se estaba formando y también las ideologías, los conceptos, el imaginario todavía no estaba construido. Y por un lado, como decía, hay un muy fuerte nacionalismo presente, que es un proyecto geopolítico muy potente que encarna Portales cuando plantea que Chile debe ser una potencia en el Pacífico y su destino manifiesto está en el dominio del mar. Y otros, en cambio, pensaban, el mismo Higgins, cosa que queremos olvidar, o Freire, que pasando largas temporadas de exilio en Perú o en Bolivia, sentían que el destino de América estaba en la unidad y había que lograr el sueño de Bolívar. Por eso, en esta época, justamente esta guerra refleja esa ambigüedad, esos proyectos paralelos que al final fueron vencidos y se impuso el proyecto nacional de un país único, lamentablemente frente a sus enemigos, que se expresó con mucha fuerza en la década siguiente en la guerra del Pacífico, que seguramente luego vamos a comentar. Exacto, pero antes de la guerra del Pacífico me gustaría que viajáramos al conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana, que además tiene todo el ícono del roto chileno, ¿no? Profesor Pinto, me gustaría preguntarle a usted de eso a la vuelta, pero antes tenemos una nota que nos resume parte de esa misma historia. Miren. Para pesquisar los orígenes remotos del concepto de roto en la historia nacional, como significado del hombre popular chileno, nos encontramos en el edificio del Congreso Nacional. Aquí se encuentra un cuadro que nos va a ilustrar sobre este fenómeno.
encontramos en el Salón de Honor del Congreso Nacional y en su testera hay un cuadro que es de la máxima importancia simbólica en relación al roto chileno. Es el descubrimiento de Chile por Diego Almagro, pintado por Fray Pedro Subercaseaux. Tras la conquista del Perú, surge una violenta disputa entre Francisco Pizarro y Diego Almagro, los dos principales líderes de esta aventura. A consecuencia de eso, Diego Almagro decide buscar fortuna hacia el sur, hacia Chile, un territorio que se supone rico en oro. Sin embargo, esa apuesta fracasa. El territorio no tiene oro y sí tiene indígenas belicosos. Producto de esta derrota, Almagro regresa al Perú en pésimas condiciones. Regresa con su hueste destruida, rota. Por eso en el Perú se le llama los rotos, los de Chile. De ahí surge el concepto del chileno como roto. Nos encontramos a los pies de la estatua de Pedro Valdivia, el conquistador de Chile, y el personaje histórico que intentó por todos los medios de destruir la imagen del roto como símbolo del hombre chileno. Tras el regreso de la fracasada expedición de Diego Almagro con sus rotos, Pedro Valdivia, 4 años después, lanza una nueva expedición de conquista del Reino de Chile. Pero para poder reclutar gente que se interesara en acompañarlo en esta aventura hacia un lugar que estaba infamado, debía hacer todo lo posible por hacer desaparecer esa reputación de ser un país sin esperanza, sin destino, una tierra de rotos. Tras la fundación de Santiago y la feroz oposición de los indígenas locales, Pedro Valdivia debe conseguir recursos en hombres y armas y materiales para continuar su empresa de conquista. En ese sentido, él envía una serie de cartas al rey de España y a otras autoridades buscando esos recursos. Para esos efectos debe modificar la imagen de Chile como una tierra infamada y de un país de rotos. Así, Pedro Valdivia se convierte en el primer publicista de la historia nacional. La consideración del roto chileno como un sujeto histórico sospechoso, peligroso, miserable, sufre un cambio fundamental hacia fines de la década de 1830, cuando muta en un personaje heroico, en un símbolo del patriotismo en Chile, y eso ocurre con la batalla de Yungay. En enero de 1839, el ejército expedicionario chileno, bajo el mando del general Manuel Bulnes, derrota a las tropas de la Confederación Perú-Boliviana, bajo el mando del mariscal Santa Cruz, en Yungay, Perú. Esta significó la primera victoria militar internacional de Chile como país independiente. Por ese motivo, cuando regresan al país las tropas, son recibidas en triunfo. Y en esos desfiles, en esa situación, el soldado, el hombre popular, aquel que lucha, el roto chileno es elevado a la condición de héroe patriótico. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia. Además, la mujer chilena en armas, personificada en Irene Morales, cantinera del ejército, también es considerada como una heroína militar y patriótica. Y por último, Colipí, indígena mapuche, que lucha en esta campaña, también es elevado a la posición de héroe patriótico. Tras estas operaciones de tipo simbólico de elevar lo popular al nivel de héroe patriótico, el general Bulnes postula a la presidencia de la República en su condición de héroe militar. Él gana las elecciones por aclamación. Con Diego Almagro, la imagen del roto es la de un sujeto infamado.
Luego Pedro Valdivia intenta borrar esa imagen que es tan perjudicial para sus intereses. Más tarde, en la República, tras la batalla de Yungay, la imagen del roto se mantiene pero es enaltecida y se le considera ahora un héroe patriótico, un personaje a quien seguir. Por ese motivo, la Plaza Yungay, en la que nos encontramos, está adornada por el monumento al roto chileno. ¿Cómo este calificativo, el del roto chileno, pasa de ser una frase para denostar a un elemento de orgullo, como una frase heroica? Es lo que descubrimos a la vuelta. Hacemos un breve alto y aprovechas de compartir tus impresiones en nuestras redes sociales. Hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Vamos y volvemos. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera en vivo y en directo a través de las pantallas de la red, cuando ya son las 10:44. Nuevo hashtag para que puedan participar y comentar con nosotros. Ahí está, las batallas de Chile se ve, @Mentiras la Red, comentarios y preguntas, porque estamos recorriendo los conflictos bélicos que nuestro país ha enfrentado en su historia. Antes de la pausa discutíamos cómo el concepto de el roto chileno pasó de un calificativo para denostar, para burlarse, para humillar, y terminó siendo motivo de orgullo patrio. Profesor Pinto, ¿cómo se explica esto? Bueno, dos cosas a propósito de este punto. Uno, que la guerra de la Confederación, sobre la cual también se sabe muy poco hoy en día, fue al principio muy impopular entre la población chilena. O sea, ni la población quería ir a pelear, ni los mismos militares querían ir a pelear, y de hecho se produce un motín de parte de uno de los regimientos de élite del ejército en contra del ministro Portales, que termina en la muerte de él. ¿Por qué se produce esta resistencia? Porque se veía como que era un conflicto interno de Perú y de Bolivia. Y que Chile no tenía pito que tocar. Y que Chile no tenía nada que hacer ahí. Pero Portales, que era ministro todopoderoso, tenía otra percepción, y era que un país unificado, Perú-Bolivia, iba a ser demasiado fuerte y Chile no podía permitir que eso ocurriera. Entonces, él, prácticamente por iniciativa propia, digamos, involucra a Chile en esta guerra, pero con mucha resistencia de parte de, repito, los propios militares y la sociedad civil. Increíble. Al comienzo. Poniéndose el parche antes de la herida. Así es. Entonces, bueno, de hecho, Portales termina muerto en este episodio, porque hay un motín militar y lo fusilan. Pero finalmente la guerra se realiza igual. Ahora, en ese contexto surge la necesidad de alguna manera convencer a la población de que se pliegue a esta causa que se ve como tan remota, tan ajena a lo que nos pasaba acá. Y ahí viene un proceso de exaltación del valor y de la resistencia y de la bizarría del pueblo chileno, que finalmente es el que va a poner la tropa. Y que eventualmente da lugar a esta imagen del roto chileno que va a luchar, que es valiente, que es sacrificado, etc. Pero, y este es el segundo punto que quiero plantear, quien más ha estudiado este fenómeno, que es un colega nuestro, Gabriel Cid, ha demostrado, a mi juicio, categóricamente, que después que se acaba la guerra y vuelven las tropas y hay una recepción muy fastuosa, en fin, este discurso de exaltación del roto chileno pasa a segundo plano durante mucho tiempo. Y el roto vuelve a ser el bárbaro, el salvaje, el peligroso, el asesino, el sanguinario, hasta que Chile se ve nuevamente enfrentado a una guerra contra Perú y Bolivia, una guerra de mucho mayor magnitud, que ya es una guerra entre países, digamos, no es una intervención de Chile en conflictos internos de otros países. Y ahí como que se desempolva esta imagen del roto chileno para movilizar nuevamente a la población para un desafío mucho más grande. Entonces es interesante, y de ahí viene, digamos, todo este imaginario del roto chileno, los escritos, las estatuas, en fin, que son de la Guerra del Pacífico, o sea, 40 años después. Y tratando de mostrar a la Guerra de la Confederación como un preámbulo, como un primer capítulo de lo que estaba pasando después. Entonces, ¿qué me parece interesante? Cómo se utiliza la historia, se construye hacia atrás, como un imaginario, para obtener fines que son del presente más que del pasado. Exacto. Y si eso implica distorsionar un poco el pasado, no importa, porque el fin del presente, el objetivo del presente, viene a ser mucho más importante. ¿Cómo se reclutaba el roto chileno? ¿Cómo formaba parte de las filas? En la práctica, digamos, ¿cuáles eran los protocolos? Sí, en ese tiempo existía lo que se llamaba el enganche. ¿Ya? El enganche era un sistema donde se pagaba
una mínima cuota, me acuerdo, no de esta guerra, sino de la posterior de la guerra del Pacífico, se pagaba 9 pesos más o menos para reclutarlo. Y con eso ya estaba ingresado. ¿Cómo se hacía este enganche? Habían comisiones de enganche que iban a distintos lugares del país y con distintos procedimientos reforzaban la cantidad de fuerzas que se necesitaba para llevar, en este caso, al norte. Recordemos que en la Guerra de la Confederación hubo 2 expediciones, una expedición que terminó en un fracaso, la de Blanco Encalada, y hubo un tratado tremendo que Chile al final no lo aceptó, que fue el Tratado de Pau Carpata, y posterior a eso hizo menos popular todavía la guerra, digamos, y se necesitó más enganche, tener un ejército más poderoso que fue al mando de Bulnes y que desembarca al norte de Lima en Ancón. O sea, en el fondo, el ejército salía a la calle, ofreció unas luquitas a quienes estuvieran en edad de... Exactamente. Y entrar también... al ejército, ¿los entrenaban durante cuánto tiempo antes de partir al frente? Era relativo. Por ejemplo, incluso se sacaban de las cárceles. Había una manera, digamos, de ir reclutando. Al principio, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico había mucha gente que iba a golpear la puerta de los cuarteles, porque había un interés muy grande de toda la población de participar. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se iba haciendo más difícil, digamos, de que la gente fuera. Además, los agricultores se quejaban que le estaban quitando la mano de obra. O sea, había todo un completo... desacuerdo entre el frente externo y el frente interno. Exacto, por los efectos colaterales de la guerra. Yo quería hacer un matiz, como dice usted, profesor, con respecto al tema de Vidaurre, que fue el coronel que se levantó en Quillota. Profesor Arancibia, lo interrumpí, me hablaba de un matiz. Sí, un pequeño matiz solamente con respecto a esto de que esta unidad que se revela no es porque no quiere ir a la guerra. Lo que dice el coronel que está a cargo de este regimiento en Quillota, que era la zona de concentración para que partieran las fuerzas posteriormente hacia Valparaíso y se embarcaran, era porque había un sentimiento profundo con respecto a la figura de don Ramón Freire. Ramón Freire, ustedes saben que estaba en el exilio, y entonces el movimiento era para traer de vuelta a Freire. Y se decía una cosa muy interesante, digamos, para esos tiempos. Decía, ¿por qué? Y el manifiesto de Vidaurre es muy interesante en eso. Dice, ¿por qué los que con la espada conquistaron la independencia y le dieron la libertad a este país, por qué no pueden participar activamente también en los destinos futuros de la patria? O sea, vale decir, estaban proponiendo una participación mucho más allá de la defensa del país a los militares. O sea, de ahí a lo mejor podría salir una pequeña vertiente militarista. Bueno, y fue tan fuerte esto de Vidaurre que posteriormente aparece los parientes de Vidaurre que se cambian el apellido y se ponen Vidaurre Leal, porque no quieren, digamos, ser parte de la familia, digamos, por el tema de honor, ¿no es cierto?, que terminó con el asesinato de Portales, ¿no es cierto?, como saben. A ver, es un pequeño aspecto, digamos, que quería precisar, ¿no? Me sigue dando vuelta esto de la figura del roto chileno Armando en torno al personaje, ¿no? Como decía el profesor Pinto, en algún minuto denostado, otro en otro punto momento de orgullo, pero entre medio también hay vaivenes en torno a su figura. ¿Cuál es, Armando, tu posición? Solo un detalle. Es reivindicado cuando hay una guerra que pelear. O sea, hay un... el resto del tiempo no. En lo estricto oportunista ahí. Lo que pasa es que es muy complejo porque cuando Chile nace, nadie se imagina lo que es Chile. Nadie tiene en su cabeza un mapa del país, nadie lo ha visto, nadie lo ha recorrido. Los mapuches pelean por sus temas, los provincianos por sus temas, cada cual por lo suyo. Entonces, no existe todavía esta ideología transclasista, que nacionalismo, que a todos nos aglutina, nos homogeniza y permite que todas las clases sociales sean parte del mismo país. Entonces, por eso es que es tan potente la independencia, el tema de la deserción, tan complicado el tema del enganche, hay tanta gente que se pasa de un bando a otro, eso estudiaba mucho. Y recién, como se decía, para la Guerra del Pacífico, con hechos tan tremendos como la muerte de Arturo Prat en Iquique, ya se produce un mayor reclutamiento voluntario. Pero antes siempre la guerra se hizo con soldados, digamos, enganchados a la fuerza. Ahora, si el problema del proyecto de país que se construyó en el siglo XIX es que hay un grupo de la élite que lo tenía claro, tenía un destino manifiesto, sabía para dónde quería ir, compartía esta idea de nación, estos símbolos,
pero ¿qué hacer con el pueblo? ¿Cómo lograr que el bajo pueblo, que tenía una imagen más simple de la realidad, que no tenía estos elementos teóricos, abstractos, también engancharlo y sobre todo, justamente como dice el profesor Pinto, cuando venía la guerra? Porque ahí se hacía urgente, que no había tiempo para que el pueblo se convenciera, había que sumarlo a cualquier precio. Y es entonces el gran desafío del siglo XIX, de que la república, la nación fuera para todos. Y eso se logró no con democracia, no con república, sino con nación, con fiesta, con liturgias republicanas, con la historia y las estatuas puestas a servicio también de este sentimiento nacional a lo cual el roto está convocado. Fernando, es interesante que es en la Guerra del Pacífico cuando el roto chileno, el pueblo acude masivamente a tocar la puerta para enrolarse, para participar de la guerra, como hemos discutido acá. En conflictos bélicos anteriores la situación es muy distinta. Hay que engancharlos, hay que obligarlos o hay que seducirlos con esos 9 pesos. Bueno, ya han pasado varias décadas, ¿no es cierto?, en este proceso de consolidación de este Estado-nación moderno que es Chile. Se ha avanzado bastante, hay otras circunstancias. Y la Guerra del Pacífico tuvo, podríamos hacer un matiz, yo diría que en un principio no fue tan popular, ¿ya? La Guerra del Pacífico se fue haciendo popular en la medida que iban transcurriendo los acontecimientos. Y hay una figura que, a mi juicio, los historiadores tenemos que, sobre todo mis colegas, que son mucho más expertos que yo en ese sentido, hay que rescatar con mucho más fuerza, que es lo que tú decías, es la figura de Benjamín Vicuña Maquena. Porque ¿quién escuchó a Arturo Prat diciendo las palabras al abordaje, muchachos, etcétera? Estos acontecimientos, en ese tiempo no hay televisión, no hay ninguna red instantánea, ¿no es cierto? Pensemos que estamos en el siglo XIX, los medios de comunicación son mucho menos sofisticados de lo que es hoy día, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo lo más sofisticado es el telégrafo, ¿ya? El gran constructor, ¿no es cierto?, el gran relator, ¿ya?, de los acontecimientos iniciales de la Guerra del Pacífico es Benjamín Vicuña Maquena. Entonces, cuando uno lee la prensa, es Benjamín Vicuña Maquena el que va relatando y contándole a los acontecimientos cómo se están desarrollando cuando uno lee la prensa de la época, ¿ya? Entonces, indudablemente, transformar ese acontecimiento que militarmente hay un tremendo debate. Tú cuando citas a los especialistas, bueno, ¿fue un triunfo o fue una derrota el combate naval de Iquique? ¿Ya? Entonces ahí podemos tener tantas interpretaciones como especialistas estén discutiendo, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio heroico de Prat, que es lo que finalmente se rescata para esta construcción de este imaginario, ¿no es cierto?, patriótico, nacional, heroico, valiente, etcétera. Pero por otro lado está Carlos Condren, ¿no es cierto?, que le hace un gran daño al monitor Independencia de los peruanos, ¿te das cuenta? Entonces, pero ¿qué es lo que se rescata? Se rescata este sentimiento heroico, ¿ya? Entonces, claro, pero ya estamos, a mi juicio, ahí ya hay manifestaciones que ya son mucho más modernas, ¿ya? Existe una prensa mucho más consolidada, existen ya medios de difusión, ¿no es cierto? Existe este relato, existe esta conciencia de la necesidad política de generar un relato coherente para hacer popular esta guerra, ¿no es cierto? Porque finalmente se necesita y va a ser una guerra ya que va a movilizar mucho más recursos y una guerra, yo diría que ya tiene una connotación mucho más moderna, ya como decían los profesores, de Estado-Nación República. No es una guerra de conformación como son las guerras de los años 20, de 1820, 1830, ¿no es cierto? Son guerras donde todavía ni siquiera está muy claro cómo se van a organizar estas repúblicas que están naciendo, ¿ya? En el año 1879 no, Chile en ese sentido está mucho más avanzado, yo diría mucho más avanzado que sus países vecinos, ya en este proceso de conformación de este Estado-Nación. Y ahí es muy importante, como te digo, el relato heroico, el relato importante para generar ese proceso. Profesor Arancibia, ¿qué explica que Chile finalmente triunfa en la Guerra del Pacífico, enfrentando a dos enemigos y ahí es donde me quiero detener en el poderío militar de cada uno de los ejércitos, ¿no?, para poder entender cómo llegamos a esa situación? Bueno, las razones del triunfo chileno se dan no solamente por aspectos militares o navales, sino que por lo que ya se ha dicho acá, que
Chile se construyó adelantado, digamos, en relación a sus pares de América. Chile tenía una consolidación, tenía una república mucho más en forma, había tenido sus experiencias, pero no las mismas que habían tenido allá. Aquí habíamos tenido 2 guerras civiles apenas, digamos, la del 51 y la del 59. En cambio, en Perú era casi todos los días, digamos, y lo mismo en el caso de Bolivia. Por lo tanto, desde un punto de vista de la dirección política de la guerra, la diferencia entre los 3 países era notable. Así que ahí hay un punto muy clave. Un ejemplo solamente para demostrar este acerto, digamos, es la partida del presidente del Perú. Al término del año 79, en plena guerra, se fue a comprar armas a Estados Unidos y no volvió nunca más. Y tuvo que ser reemplazado por un presidente interino, el presidente de la Puerta. Entonces, eso demuestra efectivamente que había no la misma situación en Chile, en que pese a que habían confrontaciones internas bastante interesantes, habían halcones y palomas, igual que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Gente que no quería la guerra, y partiendo por el presidente Pinto, que no quería ir a un conflicto definitivamente, y finalmente se convenció que era la única, no sé si es pariente suyo, no. Esos son los Pintos ricos. Y la segunda parte es la parte militar. La parte militar, si uno lee la literatura boliviana y la literatura, ¿cómo se llama? Peruana, dice que Chile estaba armado hasta los dientes, que, como usted decía, que éramos agresivos, digamos, off the record, dijo. ¿Ah? Y la verdad es que no es así. Yo tengo la cifra, eran 1.244 hombres que tenía el ejército de línea al iniciar la guerra. 3/4 partes de ese ejército estaba en un problema que todavía tenemos, que era la Araucanía. Todavía teníamos una frontera, teníamos problemas serios, que incluso durante la Guerra del Pacífico, producto de una serie de desinteligencias que se producen en Arauco, tienen que traer oficiales, especialmente desde el norte, que estaban luchando con Perú y Bolivia, a resolver el problema del sur. Pero imagínense, estando en Angol, las unidades, el cuarto de línea, el tercero de línea, de repente llega un telegrama y le dice, prepárense para partir a Concepción, y Concepción, digamos, embarcar y partir a Antofagasta. Ahora, los buques no podían llegar hasta Antofagasta, tenían que llegar hasta Caldera, porque eran buques que no teníamos armada, no teníamos una marina mercante adecuada y teníamos que arrendar buques a los ingleses. Entonces ahí hubo que hacer todo un trabajo administrativo para llegar hasta formar cerca de 9.000 hombres originalmente en Antofagasta. Y después, en el caso de los peruanos y de los bolivianos, ellos también tuvieron su movilización. O sea, todo ese proceso de enganche a la fuerza, en algunos casos leva. Esa es la diferencia entre enganche y leva. Enganche es cuando uno le paga al soldado. Claro, la leva es cuando lo lleva obligado de frentón y después le da comida y le da uniforme. Normalmente después se va con la comida y se va con el uniforme. Por eso la cantidad de deserciones en los 3 ejércitos. Chile no está ajeno al tema de la deserción. Eso hay que decirlo también. No en la cantidad en que hubo en Bolivia, por ejemplo, o en Perú. Además, el sistema de instrucción, en el caso de los bolivianos, era bastante más bajo. Y era un ejército de 1.600 hombres. Y en el caso de los peruanos eran aproximadamente 3.200. Eso es el ejército de línea. Profesor Pinto, ¿el Estado chileno se hace cargo de los veteranos de la guerra? ¿Cómo enfrenta a esos soldados muchas veces mutilados, que enfrentan enfermedades, que enfrentan, no sé, problemas psicológicos, me imagino también? ¿Qué sucede después de la guerra? Hay un estudio muy interesante de un colega, el profesor Arancibia, don Carlos Méndez, que es un doctorado en historia, que estudia justamente esto. ¿Qué pasó con los veteranos de guerra, que no eran soldados profesionales, que volvieron a la vida civil después de la guerra, en los 3 países? Y su conclusión, bastante amarga, es que ninguno de los 3 estados estuvo a la altura. ¿Ninguno de los 3 Ninguno. Ni el chileno, ni el peruano, ni el boliviano. Hubo algunas medidas de ayuda, pero muy por debajo de la necesidad de las personas que muchas veces habían quedado mutiladas, inutilizadas para el trabajo. Claro. Y habiendo arriesgado todo, ¿no es cierto?, en defensa de la patria, pero después la patria, ninguna de las 3 patrias,
le retribuye como debería haber sido. Eso es bien increíble porque esos mismos estados hasta el día de hoy reivindican el sentimiento patrio en torno a estos conflictos bélicos, pero en su minuto no fueron capaces, según las investigaciones, de hacerse cargo de quienes pelearon en la práctica esa guerra. Es el pago de Chile. Mi percepción, Es el pago Y de del Chile. Perú y de Bolivia, además. mi percepción es que una vez obtenido el objetivo fundamental que era ganar la guerra, o una vez habiendo perdido la guerra, como que los gobernantes se desentienden de ese fenómeno y tratan de volver a la normalidad. En el caso de Perú, además un periodo muy largo de crisis después de la guerra, en que no logra conformarse un Estado, porque es tan profunda, digamos, la destrucción que provoca en Perú la ocupación chilena y la derrota militar, que pasan prácticamente 10 años hasta que logra conformarse un Estado mínimamente estable en el Perú. Entonces, cada gobierno se enfrasca en sus propias preocupaciones del momento y la exaltación del roto, en el caso chileno, del héroe popular, se disipa con la misma rapidez con la que se había disipado 40 años antes en la Guerra de la Confederación, salvo en un plano simbólico, porque para ciertas fechas, efemérides, se hacen ceremonias, se llama a los veteranos que van con sus medallas, con sus uniformes, pero es el momento del símbolo. Pero en la cotidianidad, y lo interesante es que quien ha demostrado esto es un oficial, digamos, del ejército que ha estudiado esto para los tres países. Hablando de símbolos, en síntesis, Armando, ¿cuál es la relevancia para, como estamos hablando, ¿no?, la construcción de nuestra identidad como país de esa guerra, la del Pacífico? Yo creo que, a pesar de que, como se decía antes, Chile tuvo tantas guerras en el siglo XIX, internas, civiles, revoluciones y externas, esa es la guerra que marca la historia de Chile y un punto de inflexión hasta el día de hoy, porque define nuestra geopolítica, define nuestros recursos, nuestra identidad como país y define también la consolidación del sistema internacional. Y una cosa muy interesante, esto de que Chile enfrentó la guerra del Pacífico, no iría con una democracia plena, pero con una república funcional. O sea, de hecho hubo una elección presidencial durante la guerra. Qué buena excusa para no hacer elecciones con una guerra. De hecho, se enfrentó a la guerra en un estado de normalidad constitucional, sin estado de excepción. Qué buena excusa para restringir libertades más que una guerra. O sea, eso habla de la madurez de Chile, donde los soldados no peleaban por mi general Gamarra, por mi general Gómez, peleaban por Chile. Y eso yo creo que ese elemento moral, subjetivo, es tanto más importante que la tecnología y permitió que en un conflicto largo, peleado en tierra muy lejana, el país con sus instituciones que funcionaban pudo triunfar. Pero lamentablemente pasó poco más que una década, vino una guerra civil y muchos de los oficiales y soldados, mucho del equipamiento que la guerra había perdonado, murieron a manos de chilenos. Es decir, parece que Chile estaba maduro, pero no tanto, porque todavía le faltaba una guerra civil más terrible, con más muertos, incluso la guerra del Pacífico, que fue la guerra del 91. Seguimos avanzando para poder, en estas 2 horas de cultura verdadera, incorporar varios de los conflictos bélicos en los que Chile se ha visto involucrado. ¿Cuál fue la verdadera participación, Roberto, de Chile en la independencia cubana? Este es un tema muy interesante. Bueno, la primera participación es de don Benjamín Vicuña Maquena, un hombre extraordinario que justamente en la época que estábamos hablando de la guerra contra España, lo mandan a Estados Unidos a comprar buques. Y resulta que allá se transforma en un periodista avanzado que con esta causa del americanismo que lo toma tan fuerte, que empieza a sacar un diario que se edita y que se empieza a mandar a todas partes como una manera de ayudar a la independencia de Cuba. Cuba, Filipinas, estaban todo en poder todavía de los españoles y la verdad es que hubo movimientos revolucionarios. En el primero del año 1876, participaron 2 chilenos. Y en el segundo, que fue ya el definitivo, que fue en 1895, participaron, según los antecedentes que yo tengo de una investigación que me tocó hacer al respecto, 12 chilenos. El más característico es un señor que se llama Carlos Dublé, que escribió un libro, que lo transformó en libro un amigo de él, que es un periodista chileno famosísimo, que se llama Emilio Rodríguez Mendoza, que deben conocerlo todos ustedes porque también fue diplomático en Bolivia. Y este hombre ha escrito cosas fantásticas y una de esas cosas es este que se llama En la Manigua, donde cuenta todas las aventuras de los chilenos en la selva cubana luchando en contra del dominio español. E incluso hay un lugar en Cuba donde hay un monolito en recuerdo de don Pedro Vargas, igual que el cantante.
Dice, Pedro Vargas es un general cubano chileno. Ahora, dicen que estudió en la escuela naval algunos, otros dicen que en la escuela militar. Yo he tratado de encontrar en todos los registros. Hasta el momento me quedo con que es marino, porque por lo menos en los del ejército no lo han encontrado. En la marina a mis amigos le he pedido también, pero no lo han encontrado. Así que... Paréntesis, ¿cómo es la historia de esa bandera? La bandera que es muy parecida a la chilena, como símbolo de agradecimiento. Lo que pasa es que, a ver, hay el primer movimiento, el primer término, el experto de esto es Ricardo López, por si acaso, que ha escrito sobre el tema, pero, a ver, lo que pasa es que el primer proceso de independencia cubano es lo que se llama la Guerra Grande, que se pelea desde 1868 hasta 1878, la Guerra de los 10 años. Y el general en jefe de las fuerzas, que se llama Carlos Manuel de Céspedes, toma... Esto es una leyenda, no, yo creo que no es verdad, digamos, pero habría tomado los colores, ahí lo mostraron en la escena. Ahí está la bandera. Habría tomado los colores de la bandera chilena y los habría invertido. Claro. ¿Ya? Y esa es la bandera de la independencia. Ahí hay una diferencia, que se supone que la bandera en realidad no era rectangular sino cuadrada nomás, pero que en honor a la defensa, pero fíjate, no de por la participación, sino por la defensa de la causa cubana, que ahí está metido Vicuña Maquena, entre otros, efectivamente se habría tomado este modelo, digámoslo, como modelo de la bandera de los independentistas cubanos. Yo, que he leído un poco del tema, no, creo que eso es más un mito que una realidad, pero sí hay una cuestión que es bien notable, y que la propaganda a favor del gobierno de Céspedes, y además también después de la independencia cubana, ya fuera en la primera guerra, digámoslo, o la guerra del 95, que es la que ahí es donde está José Martí, etcétera, que son las figuras más radicales en este tema, hay un apoyo por lo menos bastante grande de parte de Chile. Y nuevamente esto tiene que ver también con esta lógica antiimperialista, digámoslo, de las repúblicas americanas frente a los países que todavía tenían colonias. ¿Ya? El problema es que qué pasaba cuando había una república que quería también tener colonias, como en el caso de Estados Unidos. Entonces ahí también entran los sentimientos encontrados de que finalmente las lógicas de la libertad provienen en parte de la Revolución Norteamericana, pero los norteamericanos también han decidido expandir y finalmente van a profitar de la muerte del imperio colonial español, digámoslo, con las Filipinas, con Cuba y con Puerto Rico. ¿Qué explica que Chile, tiempo después de la Guerra del Pacífico, apoya a Bolivia en la Guerra del Chaco, Fernando? Bueno, ahí ya estamos en una geopolítica más contemporánea, ¿no es cierto? Hay una situación... yo diría que Chile ahí jugó varios papeles. Chile fue clave en el proceso, y retomando la pregunta inicial que tú me decías. Yo creo que el siglo XIX, hasta el siglo XIX fueron un periodo de guerras, de consolidación. Pero después en adelante Chile desarrolla una política de resolución pacífica de los conflictos en América Latina. Y como dicen acá los colegas, siempre ha existido esta tensión, ¿no es cierto? Ya existía un sentimiento latinoamericanista o continental en parte importante, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la formación del pensamiento político chileno, ¿ya? Entonces, Chile va a empezar a jugar un rol muy importante, de partida porque firma tratados con Bolivia, firma tratados con Perú, a raíz y a consecuencia de la Guerra del Pacífico. Claro. La historia chilena con Perú y Bolivia hay una historia bastante intensa, bastante fuerte, no solamente a nivel de élite, sino a nivel de sectores sociales, ¿no es cierto? Entonces, Chile va a jugar un papel bastante importante en sus roles de mediador y de árbitro y de abuenador, por así decirlo, en estos conflictos fronterizos. Yo creo que el profesor militar también puede avanzar en todo lo que es el desarrollo, el apoyo militar, ¿no es cierto? Yo estoy refiriéndome sobre todo al rol que incluso jugó Chile en el proceso de negociación. Ahora, sin embargo, fueron temas, no fueron fáciles de solución, o sea, hubo controversias en ese sentido, pero yo diría que en un minuto determinado incluso no se ve con buenos ojos. En Bolivia también hay quejas, ¿ya? Van a haber sectores que se van a quejar del rol que está jugando Chile en ese proceso. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor en general sobre el rol de Chile en el siglo XX, pero el caso del Chaco es peculiar. Esta es una guerra en que Chile formalmente es un país neutral.
Y lo que ocurre es que muchos militares chilenos, oficiales chilenos, que están en retiro o de baja, recordemos que estamos justo después de la dictadura de Ibáñez, hay muchas personas jubiladas a la fuerza, ibañistas, grovistas, merinistas, davilistas, por Carlos Dávila, por Marco Grohe, que quedan sin pega, y entonces usan sus habilidades militares, satisfacen su necesidad vital también, yendo a pelear a la guerra de Chaco. Se han identificado más de 100 oficiales chilenos que fueron para allá, hay 3 que murieron, hay 3 que estuvieron presos, hay 11 heridos. Y pelearon por Paraguay. En el lado paraguayo, no, en el lado paraguayo hubo 3 o 4. Uno muy conocido, apellido Montt justamente, pero el grueso estuvo en el lado boliviano y Bolivia por eso le tomó mucha simpatía a Chile, salvo excepciones, pero en general incluso uno podría proyectarlo que los acuerdos que tuvimos con Bolivia en la década de los 50 todavía son una proyección de la buena onda que se generó a partir del apoyo no oficial, pero la práctica de un grupo importante de tropas chilenas en Bolivia. ¿Y por qué ocurrió esto a pesar de que Chile es un país neutral? Porque el presidente Alessandri, que gobernaba en esa época en el segundo periodo, igual no le molestaba que estos oficiales que podían hacerle sombra o hacer levantamiento, mejor que se fueran a pelear a Paraguay. Así te puedo hacer o sea, eso es, por eso te digo, yo creo que hay relaciones, ya hoy día hablaremos más bien de paradiplomacia, relaciones no formales, no oficiales por parte de los estados, porque el rol de Chile fue un papel formal, ¿no es cierto?, neutral, y después estuvo en el proceso de negociación, de solución del conflicto a nivel de estado. Lo que dice el profesor es la participación de personas a título individual, militares que van, bueno, ahí hay matrimonio, ¿te das cuenta? O sea, hay todo un proceso, pero en mayor cantidad en Bolivia, pero también hubo soldados, hubo asesores militares chilenos en el lado paraguayo. ¿Ya? No, fíjate que también hay un tema bien interesante, que es lo que decía Armando. Fíjate tú quiénes son los que se van a pelear para allá, particularmente Bolivia. Son gente que finalmente terminó, muchos de ellos, perdiendo sus trabajos luego de la derrota de Ibáñez, pero también hay muchos que también perdieron sus trabajos luego del fin de la República Socialista en Chile, etc. Claro. Y en Bolivia había un experimento de político en esos momentos que es el famoso socialismo militar. Era la idea de crear una entidad, hacia un gobierno de carácter corporativista, militarista y socialista. ¿Ya? Ahí estaban Bush, por ejemplo, y el seguidor de Bush, que no me acuerdo, que terminó muriendo en Chile, de hecho el año 75 creo, que veían, ¿cómo se llama? Arévalo. Arévalo, exactamente. Que finalmente tenían alguna consonancia política porque son personas que, fíjate tú, por ejemplo, una gran cantidad de militares chilenos adhieren a las lógicas del Partido Socialista, por ejemplo, y su idea del socialismo nacional, que no es lo mismo que el nacionalsocialismo por lo demás. Pero finalmente también hay una cercanía de ese estilo. Entonces, y como lo decía Fernando, hay un tema a título personal de individuos que como personas van a pelear. No es que el Estado chileno adhiera a este tipo de cosas. Pero ahí pasa algo más o menos lo mismo que con Cuba, que también es un tema de personal, digamos. Cristóbal, debo interrumpirte porque una pregunta antes del corte. El día 12 de abril de 1945, Chile le declara la guerra a Japón. A la vuelta nos metemos en ese tema, la verdad, inquietante. Vamos a volver y esta cultura. El lado B, desconocido, oculto de Chile y sus guerras. Es lo que estamos discutiendo también a esta hora de la noche en Cultura Verdadera. El hashtag está abierto ahí, las batallas de Chile CB, @mentiras_la_red, para sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Ya son las 11:26. Aunque usted no lo crea, fue un 12 de abril de 1945 cuando Chile le declara la guerra a Japón. Nuestro país también quería entrar al baile de la Segunda Guerra. Profesora Arancibia, ¿usted me puede explicar de qué se trata esto? Muchos en casa dirán, no, esto es un error. No. Lo que pasa es que Chile fue presionado en forma muy violenta por los países aliados. Primero tuvo que declarar la guerra a la Alemania, porque aquí en Chile habían diferencias notables. Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial Chile fue neutral, no participó en la guerra. Y eso le dolió mucho, digamos, a las potencias occidentales, digamos, de ese punto de vista. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando entra Estados Unidos, la presión sobre Chile va en aumento. O sea, Chile se ve obligado a definirse. A definirse. Y tiene que hacerlo, digamos, por un problema de carácter diplomático fundamentalmente y también viendo las consecuencias que esto podía tener a posteriores.
sabiendo que ya a esa altura, bueno, Japón ya está casi muerto y por lo tanto, en ese sentido, el costo, no iba a haber ningún costo directo, digamos, que Chile pudiera sufrir. Así que creo que la presión internacional fue tan fuerte que Chile tuvo que aceptar necesariamente eso. Oye, pero suena esto como que Chile se sube a la Cochihuahua enfrentando a un rival ya en su ceniza. No, mira, a ver, primero hay otros países sudamericanos que participaron, por ejemplo Brasil, que la Fuerza Expedicionaria Brasileña desembarca en Sicilia con Patton, después en, ¿cómo se llama?, en Normandía, el 44. ¿Por qué Chile no seguía el mismo ejemplo? Pero además también había otra cosa, que nosotros estábamos enfrentados a una guerra económica con los aliados también. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Gran Bretaña deciden fijar el precio del cobre, que era el principal producto de exportación de Chile. Entonces estaba fijado a 6 centavos de dólar la libra en ese momento. Si tú no le haces caso al país que te está comprando tu principal producto, no te queda otra cosa que morirte de hambre, entonces, en ese caso. Chile finalmente tomó un camino que le era complejo, creo yo, pero al mismo tiempo, y por eso no era la Cochihuahua, porque si bien Japón, a ver, podía estar derrotado en abril del 45, sí, pero los norteamericanos pensaban que les iba a costar 5 millones de hombres tener que llegar a Tokio. El salto isla en isla que le llamaban. Entonces, claro, por eso finalmente se toma la decisión de bombardear con ¿cómo se llama?, Hiroshima y Nagasaki como un acto de terror a los japoneses. Por eso yo te diría que para el 45 sí, Japón era un país derrotado en parte, sí, pero todavía no estaba absolutamente claro el hecho de si Japón iba a ser un país que iba a ser derrotado de la forma aplastante que lo había sido Alemania, por ejemplo, o Italia antes. Si no estaba clara la película, paréntesis, para poder entender, si no estaba derrotado Japón, supongo que Chile tomó serias medidas, ¿no? Sí. ¿Chile sintió que Japón podía bombardearlo, por ejemplo? Claro, Chile tuvo el temor de que sus puertos y su comercio marítimo fuera seriamente dañado, y eso implicó un despliegue en la costa. Pero yo quiero más bien plantear el tema de las consecuencias geopolíticas de unirse a los aliados. Se está construyendo un nuevo orden mundial. Está naciendo la famosa Naciones Unidas en San Francisco, y solo podían ser miembros de Naciones Unidas fundadores aquellos países que estuvieran en guerra, al menos con un país del eje. Y Chile, que siempre ha participado en la comunidad internacional, Chile es país fundador de Naciones Unidas, Chile es país fundador del Banco Mundial, del FMI, etcétera. Chile también quiso estar en ese círculo privilegiado de 50 miembros, y para eso fue necesario la guerra a Japón, que trajo consecuencias muy terribles, como por ejemplo que el jardín japonés que estaba en estadía Parque Balmaceda lo dejaron secar. Y estuvimos 5 años en guerra con Japón. Eso puede contar mejor. Usted se está burlando, profesor. No es efectivo. Esa fue la una consecuencia, que se sacó un jardín. Había regalado 3.000 plantas en un jardín precioso japonés que se dejó secar, y además se le cambió el nombre a Gran Bretaña, y cuando se instaló la estatua, llegamos a la estatua pública del presidente Balmaceda, se llamó entonces Parque Balmaceda. Ahí estaba el jardín japonés, pero después Japón regaló nuevas plantas, así que ahora por suerte tenemos también cerezos y disfrutamos el cherry blossom. Pero cuidado, que Estados Unidos recibió del emperador también unos lindos cerezos, y después atacó Pearl Harbor, así que desconfía de quién te regale cerezos. No, pero además también piensa tú, bueno, vino la confiscación de los bienes de los japoneses acá en Chile. O sea, por ejemplo, la sede de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, el edificio principal, esa era la embajada y residencia del embajador japonés, y eso se confiscó. Nunca se devolvió. ¿Ah? Nunca se devolvieron los bienes. Claro, nunca se volvieron. Pero hay que enfatizar un hecho, o sea, Chile tenía una política de neutralidad. El siglo XX Chile se caracterizó por una política pacifista, de neutralidad, de no involucrarse en conflictos bélicos y menos en estos conflictos mundiales. El presidente Juan Antonio Ríos planteó claramente la neutralidad e inmediatamente empezó a ser atacado por Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, sufrió presiones enormes. Indudablemente a nivel político habían distintas divisiones, estaba el bando de los pro-germanos y estaba el bando de los pro-ingleses, porque ese es un tema fundacional también de este país. O sea, las influencias de las colonias británicas y colonias alemanas han sido importantes, ¿no es cierto? Sobre todo porque además rápidamente penetraron a las élites. Entonces la propia mujer de Juan Antonio Ríos era de ascendencia alemana. Entonces Chile se mantuvo, y en un principio apoyado por Argentina, a diferencia de Brasil, ¿no es cierto? Que sí tenía otra imagen, Brasil está este tema de venir de ser un imperio, etcétera. Pero mantuvo una fuerte política de neutralidad, y eso es bastante decidor, ¿no es cierto?, lo que va a hacer, la influencia, ¿no es cierto?, lo que yo te decía de no inmiscuirse en estos conflictos bélicos. Hasta el año 43 simplemente Chile no pudo resistir la presión, como decía el profesor. O sea,
o, bueno, ¿quieren comer o no quieren comer? Es un poco fuera. El segundo, y después, ya al término de la guerra, Estados Unidos es el nuevo gran hegemón mundial, es el que está dictando la pauta, es el que dice, mira, el mundo va a funcionar así y así va a funcionar, al que le gusta bueno y al que no, mejor se acomoda. Entonces Chile tuvo que hacerlo de manera práctica. Y solamente para decir, rápidamente logró acuerdos de paz con los países porque los propios países, la propia Alemania y el propio Japón reconocieron y saben, ¿no es cierto?, de que Chile sufrió presiones enormes para lo que tú señalas. Profesores, hablando de definiciones y no definiciones, el año 1978 Chile estuvo a punto, a centímetros de entrar a una guerra con nuestros vecinos argentinos. Profesor Pinto, ¿por qué razones Chile estuvo a punto de ese conflicto bélico? A la vuelta de esta nota se lo pregunto porque tenemos un reporte muy interesante con un veterano de esa cuasi guerra. Estás en Cultura Verdadera. Diciembre de 1978. Tropas, tanques, aviones y buques de Chile y Argentina se encuentran desplegados en distintos puntos de la frontera austral a la espera de una guerra que amenaza con llegar en cualquier momento. Ambos países estaban regidos por dictaduras y ninguno quería ceder en la disputa por la posesión de las islas Picton, Nueva y Lennox, ubicadas en la costa oriental del Canal de Beagle. En esa época, Luis Cerón Acevedo era un coronel de la caballería blindada que acababa de ingresar a la Academia de Guerra y, como varios compatriotas, recibió la orden de movilizarse hacia el extremo sur del país, específicamente a Punta Arenas. Entonces nosotros nos comunicábamos con nuestros familiares por cassette. Ellos nos mandaban cassettes grabados de qué es lo que estaban haciendo nuestra familia, nuestros niños y todo, y nosotros les mandábamos cosas con nuestro pensamiento, nuestras cosas que hacíamos en la vida diaria sin, por supuesto, mencionar ni dónde estábamos, ni lo que estábamos haciendo, ni mucho menos, sino que era la parte afectiva de esa comunicación. Mientras Argentina preparaba una invasión a territorio chileno bajo el nombre clave de Operación Soberanía, ambos países se preparaban para la guerra. Del lado chileno, miles de efectivos esperaban el avance trasandino, agazapados en trincheras fronterizas. Dormitorios teníamos bajo tierra, teníamos cocinas bajo tierra, verdaderos pasillos, túneles, comedores, todo ya prácticamente bajo tierra. Hasta ese punto llegamos de la preparación del terreno. Casi evitábamos problemas climáticos, fundamentalmente, se pasaba menos frío y era más llevadero el clima de la región, que en la época más o menos de entre noviembre, diciembre, la época de primavera-verano, los vientos ahí son de unos entre 80 a 100 kilómetros por hora. Fueron meses de incertidumbre que marcaron a fuego la vida del coronel Cerón. Junto a la constante incertidumbre de esperar el inicio de una guerra, se vivió un persistente bombardeo comunicacional a través de las radios, que con sus mensajes atacaban psicológicamente a los reclutas apostados en el frente. La propaganda era muy intensa por la radio, porque nosotros, estando cerca de la frontera, las emisoras argentinas eran más potentes que las nuestras. Y ellos nos bombardeaban psicológicamente todo el día. Pero eso al final nos llegó a cansar. Nos llegó a cansar de tal manera de que ya estábamos hastiados de esa propaganda. O sea, nos tenía exasperados en el sentido de terminar luego con esto. Una cosa así, más o menos. Afortunadamente, al revés de que seguramente lo que pensaban los que hacían estas transmisiones al otro lado, el efecto para nosotros fue contrario al que ellos esperaban. La gente tuvo más carácter, más voluntad, y la moral nos mejoró más todavía al tener este sentimiento contra esto que nos estaban invadiendo psicológicamente, digamos, a través de las comunicaciones. Todo vivido de este lado con una presión histórica extra. La bandera chilena no se había arriado jamás y es por ello que se lucharía hasta las últimas consecuencias. El conflicto estaba por comenzar. En Argentina fijaron el 22 de diciembre de 1978 como el día D para dar inicio al conflicto. Para Cerón y las unidades de primera línea, esa sería la noche más larga de sus vidas. La noche más larga fue justamente la que todo el mundo conoce,
la fecha en que Argentina determinó que iba a hacer el ataque y se iba a producir el ataque. Esa fecha la comunicaron más o menos a nosotros como a las 6 de la tarde, que venía el día D, como se llama, y de ahí hicimos los últimos preparativos para enfrentar esta situación, que es cuando se prueban las armas. O sea, probamos nuestras armas para saber que los mecanismos estaban todos funcionando bien y que ninguna fuera a fallar. Después de eso, nos pusimos a esperar. Fue una espera larga, porque nos amanecimos esperando, casi nadie durmió esa noche, sabiendo que iba a ser el día que nos íbamos a enfrentar. Creo que cada uno estaba con sus pensamientos en su familia, estaba con sus pensamientos en sus seres queridos y pensando en lo que íbamos a afrontar. Así, días antes de celebrar Navidad, los dos países estuvieron a minutos de enfrentarse en una guerra, pero gracias a la intervención del Vaticano como mediador del conflicto, nada de ello sucedió. Sí, pasamos la Navidad, porque ya el Año Nuevo ya no fue tan importante, pero la Navidad era la fecha importante por los sentimientos que tiene, por los sentimientos que significa la fecha, especialmente para la familia. Fue una Navidad dura, en ese sentido sentimental, pero no por eso dejamos de celebrarla. Quisimos y pensamos, los mandos, que había que hacer una Navidad y que los soldados la merecían. Y haciendo cosas, me recuerdo, mandamos un camión a Punta Arenas a comprar regalos. Partimos, nos demoramos, buscamos un pino en esa pampa hasta que lo encontramos y lo llevamos a donde estábamos nosotros y hicimos un árbol de Pascua. En los días posteriores, muchos de los soldados que estuvieron durante meses en el sur del país volvieron a sus ciudades y se reencontraron con sus seres queridos. Un abrazo muy grande, un cariño, un fervor, porque uno nunca dijo, o sea, nunca lo dije en lo que habíamos pasado y cómo nos había afectado fundamentalmente estar lejos y estar enfrentados a una contingencia así, siendo más o menos relativamente jóvenes, teníamos 30 años, o sea, estábamos empezando la vida con niños chicos. Pero fue un encuentro muy íntimo, muy de familia. Sin duda, la Navidad de 1978 fue testigo de la mayor crisis entre los países vecinos. Finalmente, el fantasma de la guerra solo se diluyó una década después, luego que tras una difícil negociación diplomática, la mediación de Juan Pablo II terminó con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Hoy en Cultura Verdadera revisaremos las guerras que ha enfrentado Chile a lo largo de su historia y buscamos mostrar la dimensión que pudo alcanzar el conflicto de Beagle. ¿Habrían sufrido bombardeo aéreo nuestras grandes ciudades? ¿Habría sido una guerra solo con Argentina? ¿Quién habría ganado? Son algunas de las preguntas que discutiremos con nuestro panel de expertos. Queridos amigos, a esta hora de la noche, antes de la pausa, veíamos un testimonio muy interesante porque, claro, una cosa es indagar en el conflicto histórico, en la relevancia que tuvo para el país, y otra es ver en carne viva el factor humano, ¿no? Un soldado que se convierte hoy en un veterano de una guerra que no fue, pero que, como él bien describe, estuvo a punto. Hubo una noche donde ningún soldado durmió porque la orden ya estaba lanzada, ¿no? Argentina iba a bombardear. Profesor Pinto, antes de entrar a las causas, ¿no?, que era la pregunta que le dejaba antes de la pausa, me llama muchísimo la atención esta ficción que puede hacer uno en torno a qué podría haber pasado. Como bien planteaba la nota, las preguntas que uno se hace, ¿la población civil hubiese corrido riesgo? ¿El país podría haber sido bombardeado en partes importantes de su extensión? ¿Podrían otros países haberse sumado a la causa argentina, como Perú o como Bolivia, hacer una alianza para seguir para seguir en este combate con Chile? Bueno, es historia ficción, ¿no? Es lo que no pasó.
los aspectos militares o geoestratégicos, yo creo que hay otras personas en este panel más autorizadas que yo para especular a ese respecto. Lo que yo puedo decir un poco respecto del clima político que hizo posible una situación como esta es que en esos años, segunda mitad de los 70, el aislamiento internacional a nivel político de Chile era tal que países vecinos que tenían demandas o reivindicaciones limítrofes serias estimaron que además estaban bajo gobiernos militares también, ¿no? Exacto. Que era el momento de debilidad de Chile como para pasarle esa cuenta. Afortunadamente no pasó a mayores. Yo, por lo poco que sé del tema más técnico de esto, yo me imagino que sí habría habido bombardeo de ciudades y de zonas civiles importantes en Chile por una razón geográfica, ¿no? de las características del territorio chileno. Profesor Arancibia, esa pregunta entonces se la dejo en sus manos. ¿Qué hubiese pasado de haberse gatillado efectivamente esta guerra, cree usted? Bueno, la verdad es que la situación de Chile era muy compleja. Teníamos una debilidad notable. Todas las potencialidades en ese tiempo estaban más mirando hacia el norte, porque habíamos tenido una situación con Perú el año 74 bastante delicada, que significó, por poner un ejemplo, que ante la masiva adquisición de armamento que hizo Perú en ese tiempo, especialmente de proveniencia soviética, tanques, aviones, sistemas misiles antiaéreos, Chile tuvo que reaccionar y generar una situación defensiva en el norte muy potente, lo que significó, por supuesto, con las pocas fuerzas que teníamos, dejar bastante, desguarnecido el sur. Y como la situación en ese tiempo era de buena vecindad, en sentido, no solamente en el sentido de la amistad chileno-argentina, sino que también por razones de que había cierta convergencia en la lucha de la Junta Militar Argentina y la Junta Militar Chilena contra, digamos, la subversión, contra el terrorismo, etcétera, e incluso habían situaciones que se conversaban entre los países, y por lo tanto esta reacción argentina fue una sorpresa bastante fuerte, que significó que prácticamente desde que se declara insanablemente nulo el fallo, que fue a fines del 77, hasta la Pascua de este día que recordaba el coronel Cerón, fue un año tremendamente complejo, donde hubo que movilizar a la fuerza. ¿Y qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado era que, por poner un ejemplo, nosotros teníamos, y puedo decirlo ahora porque ha pasado mucho tiempo y la situación ha cambiado, teníamos, a propósito de tu papá, habían 8 tanques en el lado chileno y habían 100 tanques en el lado argentino, en el sector de la frontera. Habían, la Fuerza Aérea Argentina era mucho más poderosa que la nuestra. Tenían unos buenos sistemas de inteligencia, tenían sistemas de entrenamiento regular. Y entonces ahí entró lo que, a mi juicio, es un tema fundamental de entender. Entró a tallar la disuasión, o sea, la capacidad que tienen los países de generar un grado de incertidumbre en el posible adversario, de que no se atreva a iniciar una ofensiva. Y la demora de esa ofensiva por parte de Argentina se debió fundamentalmente a eso. El hashtag está abierto para sus preguntas y comentarios cuando ya son las 11:55 minutos. Queremos avanzar desde este tema a la participación de Chile en la Guerra de las Malvinas, ya que estamos concatenados con el país vecino. Había un rollo de un embargo por armas en aquella época, ¿no? En aquella época que enfrentaba la dictadura de Pinochet. ¿Es por eso la búsqueda de apoyo de Margaret Thatcher y, bueno, toda la figura que se va articulando en aquel entonces? Bueno, más que eso, frente a la pregunta de qué habría ocurrido, no corresponde, como bien dice el profesor Pinto, especular la historia de lo que ocurrió, no lo que podría haber sido. Pero sin embargo, ya se sabe que la guerra habría sido tremenda, terrible, porque Chile está dispuesto a resistir. Y no habría sido una guerra localizada en el sur solamente, una guerra boutique como le gustaba a Argentina, sino una guerra a lo largo de toda la frontera, una guerra total, que probablemente para Chile habría sido devastadora,
pero la voluntad guerrera chilena y la persuasión fue muy efectiva. Y eso tuvo la virtud de hacer que Argentina decidiera ir primero por las Malvinas, pero como dijo Galtieri, después vamos por Chile. Por lo tanto, ahí se explica también, y quién podría hacer algo distinto, que Chile se vio forzado a apoyar el esfuerzo bélico británico de las Malvinas, porque si el resultado era adverso para Inglaterra, o Inglaterra no resistía, el camino hacia Chile se abría todavía más fácil y con más confianza. Así que lo que ocurrió es lo que tenía que ocurrir en ese contexto. Chile tomó su camino y gracias a Dios esa guerra nunca se produjo, porque la herida estaría todavía abierta y yo creo que estaríamos divididos no 100 años, sino mucho más con los hermanos argentinos con los cuales compartimos una frontera tan grande. Así que gracias a Dios no se produjo, pero es una guerra tremenda, una guerra digamos como las guerras del siglo XX, en que está involucrada la población civil, con matanzas, con envenenamiento, con acciones de comando. No es una guerra de guante blanco y solamente limitada al mundo militar. Así que, por suerte, eso se evitó, porque si no, este país sería muy distinto a lo que es y no tendríamos las buenas relaciones que hoy día tenemos con nuestros vecinos trasandinos. Cristóbal, ¿y cuál fue la real historia de la Guerra de las Malvinas en la vinculación de Chile en torno al conflicto bélico? O sea, a ver, lo que pasa es que finalmente los británicos tenían que viajar bastante desde la flota hacia las Malvinas, porque además los británicos se habían portado muy mal con la población de Malvinas, negándole la nacionalidad, etcétera. Pero así los Kelpers, que es el nombre que se le da a la gente de Malvinas, de las Falkland, querían seguir siendo parte de Gran Bretaña. Y de ahí entonces precisamente, y como lo decía Armando, no hay otra cosa que se pudiera haber hecho. Pues sí, los argentinos ya nos habían mostrado los dientes del 78. Finalmente la única opción que te queda es tratar de debilitar a Argentina, precisamente en una guerra que se mira como la última guerra colonial en Sudamérica y que hasta el día de hoy los argentinos dicen que la tradición chilena de... Fundamentalmente lo que hicimos fue prestarle apoyo no militar, no mandamos tropas a pelear a Malvinas, al menos no se ha visto nada de eso, no se confirma nada, pero sí les dimos ayuda, digámoslo, abriendo los puertos, etcétera, dándoles inteligencia fundamentalmente, y yo creo que eso es lo más relevante. Ahora, yo no sé si Gran Bretaña habrá usufructuado mucho o no de la inteligencia que le puede haber dado Chile, pero también, bueno, hasta el momento no hay nada confirmado respecto a la magnitud de ese apoyo. Estamos también por el tema de la ficción, digámoslo, el que podría haber sido, etcétera. Los archivos británicos están cerrados todavía por un tema por ley, digámoslo, así que no lo sabremos hasta dentro de unos 10 años más, de hecho, cuando se vence el cierre, digamos. Profesor Pinto, es la Guerra del Pacífico porque lamentablemente el tiempo nos apremia y es relevante ir buscando algunas sentencias, ¿no? Algunas conclusiones. ¿Es la Guerra del Pacífico quizás el conflicto bélico que más va delineando nuestra identidad como país? Ha sido uno de los más marcadores y yo diría, yo tengo cierta ambivalencia frente a eso, porque creo que ha edificado una autoimagen un poco prepotente a veces respecto de los países vecinos, que se proyecta hasta el día de hoy en la convivencia diaria que tenemos con inmigrantes peruanos o bolivianos que vienen a trabajar acá y con los cuales hay una serie de roces y de prejuicios, digamos, que se remontan hasta ese momento. Y tomándome de algo que dijo Armando en su momento, la Guerra del Pacífico generó una sensación de unidad nacional y social, que mientras duró la guerra fue real, pero que nos sirvió para disimular y para ocultar las profundas grietas de convivencia que habían en el Chile de ese momento y que no se restañaron en los años que siguieron, porque como también dijo Armando, Chile estaba muy lejos de ser una democracia en ese tiempo. Estaba muy lejos de incorporar a su población de manera masiva en la toma de decisiones. Entonces, se incorpora para la guerra, se genera esta imagen, digamos, de que somos mejores que los del lado, pero eso nos evita tener que mirar los defectos y los tremendos problemas internos que tenemos. Queridos profesores, académicos, historiadores, les quiero agradecer enormemente su visita a Cultura Verdadera. Hoy repasamos algunos de los conflictos bélicos que han delineado nuestra identidad. Mañana, 10:30 de la noche, estrenamos Mentiras Verdaderas, siempre a través de las pantallas de la red y siempre en vivo y en directo. Bien, así somos, cuídense mucho y será hasta la próxima.